vamos a comenzar la segunda clase de Ruth. En la clase anterior vimos en Ruth 1, versículos 1 al 5, que la familia de Noemí parte de Belén a causa del hambre y se va a Moab, sufre el castigo de Dios y termina en fracaso. En el texto de hoy, capítulo 1, versículo 6 al 22, vemos que la fracasada Noemí regresa a Belén con su nuera Ruth. Leamos los versículos 6 y 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. En el tiempo de los jueces, Dios castigó a Israel por haberle traicionado, apartándose de la fe. Debido a esto, Belén sufrió de hambre y sequía. Pero Dios cuidó esa tierra y volvió a dar alimento. Noemí escuchó esta noticia desde la región de Moab. Dios castiga a su pueblo si peca y se corrompe, pero si se arrepiente y busca a Dios, deja de castigar y otorga la gracia. Job 5, en Job 5, versículos 17 al 20, dice: Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Cuando su pueblo peca, Dios lo castiga. Dios es quien hace la llaga y Dios la vendará. Dios hiere y las manos de Dios curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En especial en Job 5:20 dice: En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Cuando el pueblo de Dios peca, Dios lo castiga con guerra, hambre y pestilencia. Pero si se arrepiente, se humilla ante Dios y guarda la fe, otorga la gracia y bendición. El texto de Ruth 1:6 dice que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dios, incluso en medio del castigo, los visitó y los guió con gracia y bendición. Noemí, al escuchar esta noticia, sale de Moab con sus dos nueras para ir a Belén, su tierra natal. El verdadero arrepentimiento consiste en regresar a Dios. Moab es un lugar desde donde no se puede servir a Dios. Es un lugar de incredulidad. Moab es un lugar de idolatría. Si realmente nos arrepentimos, vamos a salirnos del lugar equivocado y debemos regresar a Dios. Si Noemí hubiese confesado solo de palabras, diciendo que se portó mal, permaneciendo en Moab, su arrepentimiento no habría sido genuino. Que Noemí se haya ido de la región de Moab para regresar a su lugar de origen muestra arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino involucra todo el ser, el intelecto,
la emoción y la voluntad. O sea, en lo intelectual, debo entender correctamente mi falta, mi pecado, y confesarle a Dios mis pecados, admitiendo que soy pecador. En segundo lugar, en cuanto a la emoción, debe haber dolor en mi corazón por mi mal comportamiento y sentir tristeza. Entonces habrá arrepentimiento verdadero. En tercer lugar, en cuanto a la voluntad, hay que apartarse de lo que está mal y regresar a Dios. El verdadero arrepentimiento corrige inmediatamente lo que está mal. El arrepentimiento genuino de un ladrón es que ya no robe más. El adúltero debe dejar de cometer adulterio. Si alguien se roba la vaca del prójimo y se la come y le dice a Dios lo siento, luego al siguiente día se devora la vaca de otra persona y le dice a Dios lo siento, si sigue así no es arrepentimiento verdadero. Fruto de arrepentimiento verdadero es cuando la persona se aparta de su mala conducta, la corrige y se afirma en la rectitud. Sabemos muy bien sobre Judas Iscariote. Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Pero antes de que Jesús cargara la cruz, Judas ya se dio cuenta que su conducta era mala. Tuvo remordimiento de conciencia y estaba afligido. No lo soportó más y fue a devolver el dinero. Pero los sacerdotes no lo aceptaron. Entonces arrojó las monedas en el templo, salió y se suicidó. Judas Iscariote comprendió intelectualmente que obró mal. Emocionalmente estaba afligido, pero en su voluntad no se vistió de la misericordia de Dios, ni lo confesó ante Dios, ni tuvo arrepentimiento genuino. Como resultado, Judas Iscariote no recibió la salvación, y según las palabras de Jesús, hubiese sido mejor para él no haber nacido. Hace algunos años apareció la siguiente noticia en el periódico. Cierto creyente cometió pecado de adulterio. No pudo soportar la aflicción de su corazón luego del adulterio, se subió al techo de un edificio y se suicidó. No se trata de un verdadero arrepentimiento. Tuvo temor de Dios, pero no se arrepintió. El arrepentimiento verdadero, al igual que David, se aflige en su corazón, derrama lágrimas, se arrepiente y se aparta del pecado. En el pasaje bíblico de hoy, cuando Noemí escuchó que Dios visitó Belén y proveyó alimento, quiso regresar a Moab y partió de allí. Esto es arrepentimiento genuino. Noemí, que sufrió fracaso y decepción, recuperó su antigua fe, se arrepintió delante de Dios y está regresando. Versículos 8 y 9. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre.
Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Cuando Noemí parte de Moab para regresar a Belén de Judá, las dos nueras también dijeron que la seguirían. En ese momento, Noemí no se alegró de que las dos nueras quisieran seguirle, sino que las persuadió para que no las siguieran. Les dijo: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Nosotros podemos pensar que está bien que las dos nueras quisieran acompañarle y las llevaríamos, pero Noemí no hizo así, sino que les impidió. Entonces, ¿por qué Noemí les dijo a sus dos nueras que se volvieran a sus parientes y patria? En primer lugar, para impedir que ellas la siguieran por afecto humano, por obligación. En caso de que ellas la siguen por obligación, más adelante, cuando lleguen las pruebas y tribulaciones de la vida, protestarían y no podrían guardar la fe. En segundo lugar, les impidió seguirle para probar la fe de ellas. En caso de que ellas no tuviesen la verdadera fe en Dios, cuando vayan a Belén y se encuentren con situaciones difíciles, protestarían, se rebelarían y estorbarían la gloria de Dios. No serían de edificación. Por ejemplo, el siguiente día de que Jesús alimentó a una gran multitud con 5 panes y 2 peces, se acercaron muchísimas personas. Entonces Jesús las despidió diciendo que no tenían nada que ver con él si no comen de su carne y de su sangre. Los que comieron y se saciaron con los panes y peces multiplicados milagrosamente por Jesús, se apartaron del Señor cuando llegó la tribulación. Por eso Jesús hizo que estuviesen solamente los 12 discípulos con él. Versículos 10 al 13. Y le dijeron: ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ante las palabras de Noemí, las dos nueras dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo.
Entonces Noemí las detiene otra vez, diciendo: ya soy vieja, y si tuviese marido y diera a luz hijos, ¿esperarían hasta que crezcan ellos? Por lo tanto, no me sigan. Estas palabras se basan en la ley escrita en Deuteronomio 25, versículos 5 y 6. En el Antiguo Testamento existía la ley del levirato. En caso de que una mujer contrae matrimonio y su marido muere sin hijos, entonces el hermano del marido debía engendrar con ella, y el primer hijo llevaría el nombre del difunto, para continuar con el linaje. A partir del segundo hijo sería su propio hijo. Conforme a la ley del levirato, Ruth también debía casarse con el hermano de su marido, pero ambos hijos de Noemí fallecieron. Por lo tanto, para poder aplicar esta ley, Noemí debía volver a casarse y tener más hijos. Pero entonces las nueras ya serían mayores y tampoco sería posible cumplir esa ley. Noemí les dice que es imposible cumplir la ley del levirato, por lo tanto no tienen esperanza con ella. Les exhorta a regresar a su patria, casarse con hombres jóvenes, tener hijos y vivir bien. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí persuadió a sus dos nueras exponiendo varios argumentos. Orfa atendió a las palabras de su suegra y regresó a su pueblo moabita. Pero Ruth siguió hasta el fin a su suegra y logró ir a Belén. Ruth comprendió la verdad a través de su suegra y tenía fe verdadera. Por otro lado, Orfa tenía afecto humano de compasión hacia su suegra, pero no tenía fe, por eso regresó a su patria. Siempre Dios llama a los que tienen fe, usa a los que tienen fe y bendice a los que ejercen la fe. En el Nuevo Testamento, Jesús también llevaba con él siempre, a todas partes, a los 3 discípulos más cercanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. La fe de estos 3 era mejor que la de los demás 9 discípulos. Por eso Jesús los usaba teniéndolos cerca. En todas las generaciones, Dios busca a los que tienen fe. Moisés mantenía cerca de él a Aarón, a Hur, a Josué y a Caleb. Ellos servían a Moisés y eran usados valiosamente. El apóstol Pablo siempre estaba acompañado de personas de mucha fe como Silas, Timoteo, Priscila y Aquila, y eran usados valiosamente. En estos tiempos finales también, Dios está usando a personas como Ruth. La conclusión final del libro de Ruth es que Ruth siguió a su suegra por la fe y finalmente recibió la gran bendición de Dios. Sin embargo, Orfa se volvió a su patria y a su pueblo. Por eso fracasó en cuanto a la fe y no pudo recibir la salvación. Versículos 15 al 18. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses.
Vuélvete tú tras ella, respondió Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Aquí se expresa muy claramente la fe de Ruth. Observemos algunas características de la fe de Ruth. En primer lugar, declaró: a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. En segundo lugar, declaró: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. En tercer lugar, confesó: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y siguió a su suegra con determinación. Estas no son simples palabras superficiales dichas solo de labios para complacer a su suegra. Mientras vivía con su suegra, Ruth descubrió al Dios que servía su suegra y comprendió la verdad. Aunque tenga que morir, cualquiera sea la situación, Ruth señala que servirá a Dios siguiendo a su suegra, porque tiene la fe verdadera que sirve fielmente a Dios. A través de su suegra, Ruth aprendió sobre el Dios verdadero y creyó. Ruth descubrió que Dios es su vida, su salvación y el sentido de toda su vida. Amaba tanto a Dios, se alegraba tanto en Dios que no podía vivir alejado de Dios. Amaba al pueblo israelita que adora a Dios, más que a su propio pueblo moabita. Amaba a su suegra que adora a Dios, más que a sus propios padres. Amaba servir a Dios, más que tener un marido físico. Esto es lo que estaba declarando. Decidió acompañar a su suegra hasta Belén, porque amaba demasiado al Dios Jehová de su suegra, porque amaba demasiado el país que adora a Dios, porque amaba demasiado al pueblo que sirve a Dios. Al entrar en la fe profunda, se llega a conocer más y más a Dios. Cuando se experimenta a Dios, se descubre que Dios es un Dios de gran gozo. Salmo 43, 4 en la Biblia de las Américas dice: Dios mi supremo gozo. El que descubre a este Dios se alegra sirviendo a Dios. Por eso, David dice en Salmo 16:3: en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. El que descubrió verdaderamente a Dios y comprendió el amor de Dios, ama a los hermanos de la misma fe. No solo eso, Ruth no podía separarse de su suegra, que le enseñó a creer en Dios y le enseñó cómo servir a Dios. Esto muestra la unidad de fe que había entre Ruth y Noemí. Incluso en el aspecto de la lealtad, tampoco podía Ruth dejar ir sola a su suegra. Si lo hiciera, Ruth estaría traicionando a Dios y a su suegra. Por eso Ruth no se alejó de su suegra,
sino que estuvo dispuesta a seguirle hasta la muerte. Aunque ahora Ruth siguiese a su suegra a Belén, no había ninguna clase de garantía. Siendo ella una mujer extranjera, no se sabía qué dificultades le esperaban en medio del pueblo israelita, el pueblo elegido. Sin embargo, Ruth descubrió a Dios por medio de su suegra, comprendió la verdad y además sabía que allí está la vida, la salvación y la bendición. Por eso siguió ese camino. Todos los hombres de fe tienen este carácter de fe similar. En Hebreos 11:24, Moisés también hizo la misma declaración de fe. En el tiempo de Moisés, el faraón ordenó lanzar al agua a todos los niños varones de los hebreos. Moisés fue dejado en la orilla del agua. La hija del faraón, mientras se bañaba en las aguas del río Nilo, descubrió a Moisés, se lo llevó, lo adoptó y lo crió. Moisés llegó a gozar de los privilegios de un hijo de la princesa del faraón. En aquel tiempo, Egipto era el reino más poderoso del mundo, la mejor nación. Por eso, ser el príncipe de ese país era garantía de la máxima autoridad, honor, riqueza y todas las cosas. Pero cuando Moisés creció, adquirió por sí mismo la identidad de la nación hebrea. Entonces comprendió que no estaba bien vivir en el palacio como hijo de la princesa de Egipto. Moisés comprendió que comer de los alimentos tiernos, vestirse de la mejor ropa y disfrutar de los deleites en el palacio eran placeres del pecado. Por eso salió del palacio, prefiriendo sufrir junto al pueblo de Dios en vez de gozar de los deleites del pecado. Consideró como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Los creyentes que comprendieron esta verdad y descubrieron a Dios, no consideran valiosas las riquezas ni la gloria de este mundo. Por eso, Pablo declaró que todas las cosas que hay en este mundo, las cosas que el mundo se gloría, las considera como estiércol. Cuando Dios se le apareció a Abraham y le dijo que se fuera de su tierra, de sus parientes y de la casa de su padre, a la tierra que Dios le indicaría, lo dejó todo y siguió la palabra de Dios. Esta obediencia es el fruto de fe del creyente que descubrió a Dios y comprendió la verdad. También los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, triunfaron en la fe. Ellos fueron elegidos para servir al rey Nabucodonosor en el imperio babilónico. Recibieron capacitación especial y tenían garantía de todo éxito y riqueza. Guardaron el mandamiento de Dios, rehusando comer del alimento del rey y no postrándose ante el ídolo.
aunque peligrara la vida de ellos, no traicionarían a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego fueron metidos al horno de fuego. Daniel fue metido al foso de leones. Ellos descubrieron a Dios y comprendieron la verdad del reino de los cielos. Versículos 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Noemí está regresando a Belén con Ruth, su nuera creyente. Cuando regresó Noemí, todos la recibieron y le dieron la bienvenida. En ese momento, Noemí dijo: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Noemí significa alegría, gozo. Mara significa aflicción. Está confesando que por haberse apartado de la fe yendo a la región de Moab, fue castigada por Dios y quedó fracasada. Noemí comprendió por la fe. Pase lo que pase, los creyentes debemos creer en la soberanía de Dios. Cuando nos va bien, debemos reconocer que es por la ayuda de Dios y ser agradecidos. Cuando nos llega alguna prueba, sufrimiento o fracaso en la vida, debemos comprender que Dios tiene algún propósito. Noemí comprendió la voluntad de Dios. Por eso Noemí pudo adoptar la actitud de arrepentirse profundamente delante de Dios. Ni un pajarito puede caer al suelo si Dios no lo permite. Por lo tanto, todo lo que acontece en la vida del creyente sucede según la providencia de Dios. Noemí comprendió que la tribulación sufrida en la tierra de Moab no era casualidad, sino por obra de Dios. Por eso se arrepintió y volvió a Dios, y pudo recibir la bendición. Lo dice 1 de Samuel 2, versículos 6 y 7. Jehová mata y él da vida. Dios salva el alma de las personas y las lleva al reino de los cielos, y también las manda al infierno. Jehová empobrece y también enriquece a la gente. Dios nos humilla y también nos exalta. Comprendiendo esta verdad, Noemí regresó de Moab a Belén y volvió a recibir el cuidado de Dios. También nosotros debemos presentarnos ante Dios cuando hemos
fracasado y estamos derrotados. Debemos arrepentirnos y volvernos, al igual que Noemí, y seremos creyentes bienaventurados. Muchas gracias.